Estoy grabando. Bueno, en en la anterior clase habíamos visto eh, variables aleatorias y sus funciones de probabilidad, ¿no? Entonces hemos visto un poco desde el principio, ¿no? Cómo a partir de un experimento aleatorio se genera un espacio muestral, un omega, unos eventos, probabilidades, probabilidad condicional, álgebra de probabilidades. Esto es variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria es una función que tiene como dominio el espacio del espacio virtual. Hay alguien que está con su Clemente Saloma Milton. Su micrófono, por favor. Ya. Entonces acá pueden ver, la variable aleatoria es una función de el espacio muestral en un subconjunto de los números reales y el concepto más importante que es función de probabilidad. La función de probabilidad es una función que generalmente se ve en tabla si la variable es discreta. Ya ahorita vamos a ver qué pasa. Esta variable aleatoria, por ejemplo, es discreta. Toma valores puntuales. Y la imagen de esta función de probabilidad es una función tal que la suma es 1. Ya. Hacíamos un ejemplo de lanzamiento de dos dados y la variable era suma y resta, ¿no? ¿Se acuerdan? Una suma y resta. Acá está la resta. Bien, vamos a continuar. A ver, voy a mostrar esta parte, leo. Esta parte de Walpole, ¿no? La característica que tiene la función de probabilidades, miren, acá está. Esa función de probabilidades o función de masa de probabilidad o una distribución de probabilidades. Tiene esas características, miren. Entonces, eso hay que considerarlo. La función es mayor a 0, la suma de la función en todos los valores de x, siempre 1, suma 1, y la probabilidad de que x tome un valor minúscula x es f de x, ¿no? Miren, acá está trabajando una variable sobre el embarque de computadoras. ¿Quieren hacer esto? Podemos manejarlo, entonces con combinaciones es. Y acá está la función. Haremos uno más complicado. Miren, acá hay otro ejemplo de la probabilidad. ¿Qué es esto? A ver. De la agencia automotriz vende 50% de inventario. Lean eso ustedes, ¿ya? Para los que están resueltos, para ustedes que sean, ¿no? Más bien los planteados hay que resolver. Y acá está la función F mayúscula. Recuerden que la F mayúscula es como la función acumulativa en estadística descriptiva, ¿se acuerdan? En estadística descriptiva hablábamos de la frecuencia relativa acumulada, ¿se acuerdan? Acá está acumulándose, ¿ya? Pero acá la presencia de esta es una función F mayúscula que tiene que presentarse de esta forma. Bien. A ver. Vamos a hacer un ejemplo y que se entienda bien. Los gráficos de una función de probabilidades para valores puntuales son puntos, son barritas o también histogramas. Ya es indistinto. Y la función acumulativa, miren, es una función en gradas. En gradas, ¿ya? ¿Qué pasa con la función de probabilidad continua? La continua, miren,
ya se calcula en rangos, en intervalos, porque una variable aleatoria continua, la probabilidad de que ocurra un valor particular es cero, ya en continuas. Básicamente, miren cómo la aplicación del cálculo, la probabilidad en variables continuas es una integral. Es el área, ¿no? De ahí está la aplicación de integrales en probabilidades. Como la integral es el área bajo la curva y la curva es una función que van a ver, tiene un área igual a 1. Entonces las probabilidades van a ser áreas o porciones de la curva que van a tener esta característica. Miren, f de x es mayor a 0. La integral a ese tipo de función es igual a 1, ¿no? Y la probabilidad de un rango es la integral entre a y b. Pero miren, el nombre cambia. Es función de densidad. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y miren entonces entre integrales. Harto de integrales. Tienen que repasar bien sus integrales. La función acumulativa en una densidad es otra integral, y que va a ser justamente la primitiva. Miren, la primitiva es. Ahora vamos a hacer ejercicios. Por otro lado, el MITAC, ¿dónde está el MITAC? Esta parte es un poco pesadita, la teoría. Miren, aquí está. El MITAC trabaja esta función acumulativa de probabilidades un poco más matematizado. Define, miren, propiedades. La función es una función no decreciente, dice, ¿no? ¿Qué está queriendo decir que es una función no decreciente? Que tiene una pendiente positiva. Por eso es en gradas, ¿no? Si la función es continua, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f evaluada en x sub 0. Ya. Y aquí algunas propiedades en límites, ¿no? Bien, esto es estadística matemática. Lo que vamos a llevar, más o menos vamos a enfatizar, son estos teoremas. La probabilidad de que x esté entre a y b es f de b menos f de a más la probabilidad de x igual a a. Esto es genérico. ¿Ya? Genérico es esto. Y aquí vean como en el Walpole está graficando miren, así se grafica, la función acumulativa. La función acumulativa. Y entra directo a ejemplos. No, acá está, miren, acá hay un ejemplo de una función acumulativa. Esbozar la gráfica y calcular probabilidades. Se puede calcular probabilidades con una función acumulativa. ¿Ya? Se puede crear. Lo que vamos a hacer es plantear ejemplos simples. A ver, miren. Voy a girar un poco al Walpole ahora. Y el Walpole Mails, vamos a hacer un ejemplo de este por ahí. De este. Miren, vamos a ver cómo se calcula estas probabilidades. Y hagamos este. Y de este vamos a encontrar su función acumulativa, como acá, ¿no? Miren, o es de lo anterior. En el ejemplo 3.2. 3.2, ¿dónde está el 3.2? Y ya, de este directamente. No vamos a hacer problemas. Miren, voy a resolver este y vamos a hacer todos sus pasos. Entonces llevo la pizarra. Lo voy a continuar sobre los apuntes de la anterior clase. Ya. Miren, dice, un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista contiene, dice, contiene tres que están defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas computadoras, calcule la distribución de probabilidad del número de computadoras, ¿no? Entonces, a ver, miren, así se trabaja. ¿Dónde está?
A ver, vamos a ver. En un ejercicio de probabilidades en esta parte de variables aleatorias, lo primero que hay que hacer es identificar la variable aleatoria. Y la variable aleatoria está acá. Número de computadoras defectuosas. ¿Se ubican? El experimento aleatorio es comprar al azar dos. Esta parte es el experimento aleatorio. ¿Ya? Entonces, podemos verlo como urna, como bolas blancas, bolas negras, ¿se acuerdan? Entonces, compramos un embarque de 20 computadoras, de las cuales dice, 3 están defectuosas. Si es un embarque de 20 computadoras y 3 están defectuosas, entonces, ¿cuántas son no defectuosas? Respuesta. 17 buenas, ¿no? Donde B es, si quieren, de complemento, y estas son buenas, ¿no? Computadoras que no son defectuosas. Mientras que D son defectuosas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hola, o se ha cortado. Hola, hola. Sí, dicen, estamos escuchando. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora dicen, mire, la escuela compra 2 al azar. Y el número de computadoras. Entonces, directamente, este X, acá está X, ¿no? Número de defectuosas. Entonces, el rango de X, ¿cuál va a ser? Directamente. Saltando, si quieren, el espacio muestral. Dice que de esta caja de 20 computadoras, la escuela compra 2. Hay la probabilidad de que compremos defectuosas, ¿no? Pero también hay la probabilidad de que compremos 2 de las buenas. Entonces, 0 defectuosas, miren. Puede haber una defectuosa o 2, ¿sí o no? Esto quiere decir 0 defectuosas, ¿no? Una defectuosa, etcétera, etcétera. Bien. X es el número de defectuosas. Listo, entonces acá podemos ver podemos ver una tablita, miren, acá puedo hacer yo una tablita. Una tablita de los X y los f de X. ¿Y qué es f de X? Es la probabilidad de que X tome un valor particular, ¿no? Que la variable aleatoria X sea igual a este X, y este X va a ser 0, 1 o 2. Entonces, la probabilidad de que haya 0 defectuosas, ¿cuál es? Vamos. Necesitamos el omega. ¿Cuántos casos posibles tiene el experimento? ¿De cuántas formas podemos seleccionar 2 computadoras de un total de 20? La respuesta es, vamos a ver acá. El experimento es 2 seleccionados. Se seleccionan 2 al azar. Miren, se seleccionan 2 al azar. Entonces el omega, ¿cuánto va a ser? Combinaciones de 20 tomadas de 2. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones de 20 tomadas de 2? Calculadoras. Combinaciones de 20 tomadas de 2.
Necesito un poco más de participación, chicos. No pueden ser muy 190, diría. 190. A ver, veamos. Combinaciones de 20 tomadas de 2. Compute. Efectivamente, ¿no? Muy bien, gracias. 120. Ya, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionando dos de esta caja que tiene 17 buenas y 30 defectuosas, cuál es la probabilidad de que en la muestra, en la selección, tengamos 0 defectuosas? ¿Qué quiere decir 0 defectuosas? ¿Qué quiere decir la probabilidad de que X sea 0? ¿Qué significa? Esto va a ser f de 0, ¿no? ¿Qué significa? ¿Vamos? Que la probabilidad es 1, dicen. Del 100% son buenas. Quiere decir, si cero defectuosas quiere decir que hemos seleccionado, de las dos seleccionadas, hemos seleccionado dos buenas. ¿Y de cuántas formas podemos seleccionar dos buenas? ¿Cuántas buenas hay? 17 tomadas de 2 sobre 120. ¿Se entiende? Para que tengamos cero defectuosas, quiere decir que hemos seleccionado dos computadoras de entre las que son buenas, las que no son defectuosas. ¿De cuántas maneras podemos seleccionar dos computadoras de las 17 buenas que hay? 17 tomadas de 2. Ya, entonces acá miren, voy a hacer el ejercicio también. Aquí es igual, combinaciones de 17 tomadas de 2. 136. Dice que hay 136 formas. Por tanto, esta probabilidad es 136 sobre... Dicen, Sí, la combinatoria de arriba de 20 tomadas de 2 es 190, no es 120. no, ya me estaba asustando, cierto, 190. 190. Mucha, ¿de dónde he sacado 2? Ya está 190. Acá viene 190. ¿Listo? A ver, con este mismo razonamiento, díganme la probabilidad de que X sea igual a 1. Es decir, f de 1. Les ayudo. En el denominador va a seguir siendo 120. Arriba, ¿cuánto va a ser? ¿Qué significa que X sea igual a 1? Entonces dice que haya un defectuoso, una computadora defectuosa. Si tenemos una computadora defectuosa, entonces la otra es, una es buena y la otra es mala, ¿no? Entonces, ¿de cuántas formas puedo sacar esa computadora defectuosa? Como hay tres tomadas de 1, muy bien, estaba diciendo eso, ¿no? Y la mala es 17 tomadas de 1. ¿Se ubican? Que haya una defectuosa significa que una sea defectuosa entre la otra buena. Para tener esos casos posibles, entonces 3 tomadas de 1 y 17 tomadas de 1. Pero sabemos que esto es 3 por 17 sobre 120. ¿Esto cuánto es? 3 por 17, por favor. 190, licenciado. No es 120. Ya 120. Caramba, ¿de dónde estoy sacando? Muchas gracias. Estoy obsesionado con él. Sería 3 por 7, 21. 51 sobre 190. 51 sobre 190. Listo, a ver, entonces finalmente, a ver si entienden cuál es la probabilidad de que X sea 2. Esto es f de 2, que es igual. Que saquemos dos defectuosas. Eso, 3 tomadas de 2 sobre
190. ¿Cuánto es esto? 3 tomadas de 2, ¿cuánto es? Tres, licenciado. Muy bien. 3 sobre 190. Miren, entonces lo voy a dejar así nomás. Entonces acá pongo la probabilidad de que x sea 0, f de 0, pongo acá 136 dividido entre 190. Que x sea igual a 1 es 51 sobre 190. Y finalmente 3 sobre 190. Todos son fracciones del mismo denominador. Por tanto, se puede sumar numeradores, ¿no? 3 más 51, 54 más 36, ¿cuánto es? 190, ¿no? 190 sobre 190, 1. Entonces esta es la función de probabilidades. Miren la función de probabilidades. Esto es lo que debe ser el libro. A no ser que esté simplificado. Miren. Acá estamos, ¿no? ¿Está bien? La probabilidad de que x sea 0 o f de 0 dice que es 68. ¿No es lo mismo o es lo mismo? Aquí está de 0, 1 y 2. ¿Por qué no es lo mismo? ¿O es lo mismo? Nosotros tenemos 136 sobre 190. Y el libro dice 68 sobre 95. Lo mismo es, ¿no? ¿Cómo es? Ha sacado mitades, creo, ¿no? Mitad de 136, ¿cuánto es? 68. 78. Mitad de 190, 95. 95. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? F de 1, 51 sobre 190. 51 sobre 190. Y F de 2, 3 sobre 190. 3 sobre 190. Por tanto, la función de probabilidades, miren cómo está calculando el libro. Está en tabla, ¿no? En tabla horizontal. Yo lo único que estoy haciendo es tabla vertical. Es lo mismo. Ahora voy a calcular la función de probabilidades. Miren, la función acumulativa. ¿Cómo se calcula la función acumulativa? Solo atiendan más. Con verdecito. Voy a calcular entonces, esta es la función de probabilidades, ¿no? Ahora miren, la función acumulativa se calcula así, de esta forma. Se pone F mayúscula, ¿ya? Cuidado, esta es F minúscula, ¿no? La F mayúscula. Entonces aquí voy a poner cálculo de la función de probabilidades, pero acumulativa, ¿ya? Acumulativa. Entonces, miren, así se hace. Dice que esta función va a ser 0 para aquellos valores que sean negativos. Hay que ver el primer valor de la variable. El primer valor de la variable es 0. Entonces aquí pongo 0 si x es estrictamente menor que 0. ¿Ya? Ahora voy a incorporarlo al 0. Miren, al 0, ¿cómo lo voy a incorporar?
Entonces va a ser igual a este. 136 sobre 190 va a ser 136 sobre 190 si X toca al 0 menor o igual, pero no toca al siguiente. Y el siguiente es 1. ¿Ya? Bien. Esto voy a borrar. Más grande va a ser. Ahora lo que viene es, acá miren, X menor o igual que 1. Ahora este 1 está entrando acá. Y el siguiente valor es 2. Entonces no toca a 2. Pero ¿qué pongo acá? Como es acumulativa, ¿cuánto es 36 más 51, por favor? 36 más 51. 87. Entonces vean, voy a poner 187. 187, ¿no? 136 más 51. 136 más 51. 187 sobre 190. Y va a ser igual a 1 si X es mayor o igual a 2. Esa es la función de distribución, función de probabilidad acumulativa de este ejercicio. Preguntas. ¿Dónde está esto? Acá está. Bueno, ese debe ser de otro ejercicio. Esto hemos calculado. Función de distribución acumulativa. Miren, se acumula. A ver, hagamos un ejercicio de distribución continua. Es que continua, el MITAC maneja otro. ¿Dónde está el MITAC? Miren, acá está el MITAC, también está manejando. Ah, no, está diciendo, cuidado. Sí, está bien, 1 mayor que 3. Hay que aplicar, con esta función de probabilidades, se calcula, acumulativa, se calcula probabilidades, ¿ya? A ver, hagamos la prueba. Miren. Haremos la prueba. Esta es la más importante. La escribiré. ¿Para qué voy a llevar? Dice que la probabilidad de que X esté entre A y B es F de B menos F de A más la probabilidad de que X sea igual a A. Veamos. Ya, copiaré nomás. Me contradigo esto. Y también me da flojera escribir. Miren, voy a aplicar esto. Ya. A ver, ¿cuál es la probabilidad? Con los datos del ejercicio, con estos datos del ejercicio, con los datos del anterior ejercicio, hallar, por ejemplo, miren, a ver, voy a hacer la probabilidad de que X esté entre, a ver, vamos a hacer entre 1, que haya una falla, y 2. ¿Qué significa eso? A ver. Entre 1 y 2 fallas.
Con esto, dice que esto es f de... El papel de A está jugando. Esto es el papel de A. Este está jugando el papel de B, ¿no? Entonces acá tengo que hacer f de B. En este caso, f de 2 menos f de 1 más la probabilidad de que X sea igual a A, pero A es 1. A ver, hagamos. Dígame f de 2 aquí es igual. Acá está la función. F de 2, ¿dónde? ¿Es esto o es este? 1. Eso, esto es 1. Esto es igual a, esto es 1 menos f de 1. ¿A qué es igual a f de 1? Este sí es f de 1, ¿no? 187 sobre 190. 187 sobre 190. Y más la probabilidad de que X sea igual a 1. Esto es, aquí es igual a esto. Esto es F minúscula de 1, ¿no? Ah, F minúscula de 1, aquí es igual. Ah, no, este es F minúscula. 51 sobre 190. ¿Cuánto es esto, por favor? Veintisiete sobre 95. Uy, 27 sobre 95. 27 sobre 95. Ya. Está bien, ¿no? 27 sobre 95. Miren, ¿esto qué significa en palabras? ¿Qué significa esto? Significa que haya entre uno o dos falladas, ¿no? Entre uno o dos falladas. Es decir, esto es la probabilidad de que X sea igual a 1 o X sea igual a 2. Ah, pero esto es igual a la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y esto es igual a f de 1 más f de 2. A ver, dígame f de 1, ¿cuánto es f de 1? F minúscula de 1. 51 sobre 190. Entonces esto es 51 sobre 190. Más f de 2. ¿Cuánto es f de 2? Miren, tienen que diferenciar la mayúscula de la minúscula, ¿no? Acá estoy calculando con la minúscula, con la función de probabilidades. F de 2, ¿cuánto es? Minúscula, ¿no? F de 2. Entonces acá veo, este es F minúscula, F de 2 va a ser 3 sobre 190.
Miren. 3 sobre 190. ¿Y esto cuánto es? 54 sobre 190. Pero tiene que ser igual que este. ¿Es lo mismo? Porque este es por la función acumulativa y este es por la función de probabilidades. Es lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es igual? Mitad Sí, de 27 y otro es 95. Entonces lo mismo. Ojo. Se puede calcular probabilidades con la función de probabilidades o con la F. Ya saben entonces, cuidado. ¿Qué es la F minúscula? Es la función de probabilidades. ¿Y qué es la F mayúscula? Es también una función, pero se llama acumulativa de probabilidades. Entonces, cuidado, en cálculo esto es la, ¿qué le llaman? El teorema fundamental del cálculo, ¿no? El teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Es decir, la relación, van a ver que se cumple esto. Es decir, es la integral de una función f de x diferencial de x, dice que es igual a una f mayúscula, f de x, no es una constante, ¿no? Tal que, o escribirlo, ¿no? Tal que, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? La derivada de esta mayúscula nos sale la minúscula, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? A esta se llama primitiva. La primitiva se llama, ¿no? O también se llama antiderivada. Esta es la antiderivada, ¿no? Sí, la antiderivada. Ojo, ya cuidado. Miren, a ver, díganme, vamos a ver, repasemos. Díganme cuál es la integral de x a la 5, diferencial de x, ¿a qué es igual? La integral de x a la quinta, diferencial de x. ¿A qué es igual, jóvenes? Hola, ya, ¿no saben integrales? ¿Cómo están en este curso? X a la 6 sobre 6, licenciado. Eso, x a la 6 sobre 6. Como es una integral indefinida, siempre se pone más una constante, ¿no? Entonces, esta es la f de x y esta es la f mayúscula de x. ¿Por qué es la integral? ¿Por qué la integral de x al cubo, x a la quinta, es x a la sexta sobre 6? ¿Por qué? Porque si yo agarro f' de x, ¿qué tengo? ¿Cuál es la derivada de esta función x a la 6 sobre 6? Ahora dígame la derivada.
X a la quinta. X a la quinta, ¿no? Porque este 6 baja, ese 6 con este 6 se va y me queda X a la quinta. ¿Pero qué es X a la quinta? Es la integral, la que estaba, la que se ha integrado, ¿no? Ah, es la primitiva entonces, ¿no? Es la antiderivada. En probabilidades, entonces, la acumulativa es la antideriva, es la primitiva, ¿ya? Esta acumulativa es la primitiva de f, es decir, la integral, ¿ya? La integral. Pero vamos a hacer con ejercicios. Vamos a hacer con ejercicios. Eso es lo que dice el libro, UNITAC. Eso dice. Pero siempre está sano que ustedes lean, ¿no? Miren acá. Ah, el gráfico. El gráfico hay que, hay que saber graficar, ¿no? Miren, aquí está la gráfica. ¿O no? Ah, no, acá está, acá está. Bien. A ver, haremos este ejercicio, a ver. Haremos este ejercicio y de ahí la pasamos. Miren, supongamos que la variable x toma estos valores, menos 2, 0, 1 y 4. Con probabilidades siguientes, dice, miren. La probabilidad de que salga menos 2, de que la variable aleatoria x tome el valor de menos 2, es 0,4. Para 0 es 0,1. ¿Qué característica tienen estos numeritos? Ahora miren, me pueden decir cuánto es 0,4 más 0,1 más 0,3 más 0,2. ¿Cuánto es? 1. Eso es 1. Entonces, esto es una función de probabilidades. ¿Cómo sería la función de probabilidades? Acá miren, voy a escribir en formato horizontal, no vertical, horizontal. Entonces acá pongo x. ¿Qué valores toma la variable x? ¿Y cuáles son sus f de x? ¿Ya? Y ustedes me van a dictar. Para el primer valor, menos 2. ¿Su f de x cuánto es? 0,4. ¿Está bien? Para el valor, el siguiente valor, ¿cuál es? 0. Su probabilidad es 0. Ahora díganme ustedes, ¿qué valor viene? ¿Qué valor viene? 1. 1 y su probabilidad. 0,3. 0,3. Y finalmente, 4. 4. Sí. Sí, 4. 0,2. ¿No? Ahora hago la función acumulativa.
¿Cuál es la función acumulativa? Estadística 1 y es esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es como las relativas, porque esto suma 1. ¿Qué número pongo acá? 0,4, pues ahora después hago 0,4 más 0,1. 0,5, ¿ahora qué pongo? 0,8. Eso, efectivo, muchachos. Y 1. Ya. Ahora miren, voy a escribir la función de probabilidad. Voy a escribir la función de probabilidad. Está mi perrito. Ahora voy a escribir la función de probabilidades acá. Miren cómo se escribe la función de probabilidades. Cero, siempre se empieza en 0. Miren, acá está. ¿Dónde está? Acá está. He empezado en 0. Para el primer valor. Para el primer valor. Ya, botas. Miren, entonces 0 va a ser si x es menor a menos 2. ¿Ya? Pero es x menor a menos 2. Ahora va a ser igual a 0,4 si x es menor o igual a menos 2, toca menos 2, pero no va a tocar 0. Me estoy fijando en el siguiente valor. A ver, el siguiente, ¿cómo va a ser? 0,5, ¿no? La alternativa. Si x toca 0, pero no toca 1. Un ratito. Ya, vamos, espera. ¿Ya? ¿Está bien? A ver si han entendido, díganme el siguiente. 0,8. 0,8, muy bien. 0,8. ¿Qué pongo? Aquí pongo un sí me falta, ¿no? Sí. ¿Qué pongo Sí, acá? 1. Ya, Si 1 es menor o igual a x ya. y x es menor ¿A cuánto? a, cua- a A 4. el siguiente valor, ¿no? Miren, entonces, está viniendo acá. Estos valores están acá, ¿no? Y cerramos la distribución. Cerramos la distribución. ¿Cómo cierro? Diciendo 1. 1. Si x es mayor o igual a 4. Miren cómo empieza en 0 para valores x menores estrictamente a menos 2 y va acumulándose. Preguntas. Su grafiquita haremos. La grafiquita, miren cómo se hace la gráfica. La gráfica se hace la siguiente. Es como cálculo 1, es esto. ¿Ya? Miren, entonces, esta va a ser, acá está menos 1, acá está menos 2, acá está más 1, este es 0, ¿no? Acá está más 2, pucha, más 3,
mi más 4, ¿no? Ya. Con el hito. Miren. Dice que esta función es 0, 0, 0 desde el menos infinito. Bien, desde el menos infinito. 0, 0, 0, 0, 0 hasta. Menos 2. Sí, pero no toca menos 2. ¿No? No toca menos 2. Acá hay un vasito. Y salta. Miren, entonces acá vamos a hacer. Acá voy a estar. Acá que sea con rojito, ¿no? Acá que sea 1. O sea, la mitad va a estar 0,5. ¿No ven? Acá va a estar 0,4. Por acá va a estar 0,8. ¿Ya? Entonces, miren, cuando está desde, es 0 para todos los x que son menores a menos 2. Cuando toca menos 2, salta la función. Salta a salta a 4 y sigue siendo ¿hasta dónde? Hasta, me estoy viendo esto 0. Cuando llega a 0, esto es redondito. Para 1 salta. ¿A cuánto? A 0,5. Entonces acá, no, a ver, ¿dónde está? Me estoy confundiendo, ¿no? 0,4. Sí, está bien. Desde menos 2 hasta... Dice que tiene que ser 0,4 para x que son de menos 2 hasta 0, pero no toca 0. Entonces, desde menos 2 hasta 0, pero no toca 0. Y cuando toca 0, salta 5, entonces este es así. ¿No? Entonces, pintadito hasta 1. Acá está, pero cuando llega a 1, esto salta a 0,8, hasta 0,8. Y este 0,8 es hasta 4. Cuando llega a 4, salta a 1. Y se va al infinito. Preguntas. Esta es la función escalón o graditas, que representa la función acumulativa. ¿Ya? La función acumulativa. Pero esto ya está en software. ¿Ya? Ya está en software. Miren. A ver, solve. Search. Plot. Intervals. View intervals. So, miren. Acá están las funciones. Pero no está la función por partes. A ver, no. Search. Plot. Point. Point values. From point. Line. No. Con discontinuidad. A ver. Este es un bien. Cuando acá ¿no? El dominio de esa función hay que tener cuidado en x igual a 1, ¿no? Porque se va a ir asíntotas ahí, ¿no? Cuando x se aproxime por izquierda a 1, se va a ir al menos infinito. Y cuando se aproxime por derecha, del infinito va a venir, ¿no? Hasta que ahí. Pero, acá está, miren, acá está. Listo.
Se llama función por partes. O plus 2, 3 rectangular se llama. ¿Quieren hacer? Miren, acá está. Voy a copiar nomás esto. Control C. Y me voy a la... al centrito. Control V. A ver, voy a copiar. Voy a hacer la prueba de esta función. Le voy a decir plot. Ahí está, ¿no? Miren qué belleza. Lo voy a hacer calcular así igualito. Miren, acá está. 0 si x es menor que menos 2. Acá voy a poner 0 si x es menor que menos 2. ¿Qué viene? 0,4 si x está entre menos 2, pero no toca 0. Entonces hay que tener cuidado. Miren, va a ser igual a todo esto. 0,4. 0.4 se pone en el científico. Si, miren, acá está para que vean mejor. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Miren, 0,4. 0 si x es menor a menos 2. 0,4 si x toca a menos 2. ¿Hasta dónde tiene que ser? Hasta 0. Hasta 0, ¿no? Hasta 0. Ah, pero no es menor o igual. Entonces acá pongo. Le voy a decir... Necesito particular. Ahí está. Hasta no toca, ¿no? Entonces, miren. Ahora, ¿qué más dice? 0,5. Todo esto es 0,5. 0.5. ¿Me dicen? Toca 0, pero no 1. Entonces acá pongo este. Borro esto. Le digo, toca 0, pero no va a tocar 1. Y enter. Ah, no. Caramba. ¿Dónde ahora se pone, pues? A ver, hasta aquí, hasta ahí. Veamos. Compute. Los 2D. Ahí está. Está haciendo... Miren, está haciendo los saltos, pero hay un poquito de fallas, creo, ¿no? Acá están los saltos. Ahorita voy a modificar. Oh. Ya. No hay problema. Necesito 2 filas más, ¿no? Miren, acá está. 2 más necesito. Todo esto, hasta aquí he hecho. Ahora miren, voy a hacer estos otros. ¿Cómo se hace esto? Acá veo que esta es una matriz. Entonces, ¿de cuántas filas? De 5 filas por 3 columnas. Entonces lo voy a decir acá, matrices. Le voy a decir de 5 filas y 3 columnas, ok. Le voy a decir esto. Control C. Control V. Le voy a decir acá. Llave. Ahí está. Y esto lo borro. Ya está, ¿no? Continúo.
¿Qué tengo que hacer? A ver, díganme ustedes. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? 0,8 entre 1 y 4. Acá pongo 0,8. Pondré nomás if, ¿no? Acá pongo así. ¿Entre qué? Acá pongo 1 menor o igual x menor que 4. Y finalmente 1. X es mayor o igual que 4. ¿Listo? Miren, te voy a plotear. Compute. Rectangular. Voy a bajarle la... Ahí está. Aquí se puede ver, ¿no? Pero desde -2 nomás. Ah, lo que pasa es que aquí está... A ver, voy a decir, miren, acá se puede decirle esto. Cambiar de color. Un rojo. Ahí está. ¿No? Se le puede poner detallitos, a ver. ¿Dónde está? Los point. Eso ya ustedes pueden investigar. Dots, creo que es. A ver. Ok. Miren así. Puedo cambiar escala inclusive. En la escala le puedo decir que me lo ponga desde -10 hasta 10 y este que me lo ponga desde 0 hasta 1. Okay. Miren eso. Pero redondito habría que ver cómo se hace, ¿no? Ya. Pero ahora lo que viene es entonces manejar la herramienta. Tienen que manejar esta herramienta, muchachos. La transformación digital, la pandemia, lo que ha hecho es cambiar la metodología de enseñanza de probabilidades, de matemáticas en general, con uso de recursos tecnológicos. Por tanto, eso tienen que tener instalado en sus computadoras. Porque van a ver después, todo es miren. Bueno, sí, después van a ver que esto es discreto. O sea, voy a mostrarles miren, el Walpole. Acá está el Walpole. Todos ya ¿qué se llama? Integrales. Pero como este no es un curso de integrales, miren cómo voy a calcular esto. A ver, voy a calcular esto. ¿Qué les parece? Entonces, la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 es una integral. Miren, lo que voy a hacer es, no voy a calcular integrales, voy a utilizar software. Entonces acá así voy a trabajar. Así voy a trabajar, miren. Lo puedo sacar foto. Miren. Una foto, ¿no? Ahora miren cómo voy a trabajar. Voy a decirle integral, está la integral, control flecha abajo, desde 0, control flecha arriba hasta 1. ¿De qué? Esto es una fracción. Le digo fracción.
de x control flecha arriba al cuadrado sobre 3 diferencial de x. ¿No? Esta parte hecha. Y miren lo que va a hacer el científico. Compute, evalúa. Un noveno. Te lo puedo decir acá. Entonces, de aquí en adelante, como es, todo viene después integrales. Todo viene integrales. Y sumatorias, obviamente, ¿no? Sumatorias integrales. Hace sumatorias el científico, hace sumatorias. Como pueden ver, hace estas gráficas. Miren, estas gráficas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Hace sumatorias. Es más, hasta el infinito calcula. Calcula el infinito. Hace límites. Hace series. Haremos con el bien. Y te puedes escribir así igualito, ¿no? Entonces, necesito hacer una clase para que se puedan instalar. Tiene sus celadas, sus formas. Pregunta, ¿quieren tener este software? Sí, Sí, licenciado, por favor. Y ya. ¿Cómo está bien? Entra por WhatsApp, 80 y... ¿Cómo es? A ver, voy a ver. Es 80 megas es. SWP. Hasta acá. Voy a poner mi... Me acuerdo que las primeras clases les he pasado, pues chicos. ¿Pueden volver a pasar? Les he pasado, claro, ahora que me acuerdo. Les he pasado. Pero tienen que instalarse, ¿no? Inclusive me acuerdo que hemos instalado con uno de sus compañeros. ¿Pueden volver a reenviar? Debe estar, no he modificado. A ver. Enlaces, documentos. Ahí está. Les he pasado, muchachos. Alerta. Nivel de batería bajo. Cargue la batería. Ya vamos a ver entonces, TAC 2. ¿quién está conectado con computadora? Le voy a ayudar. Les he vuelto a enviar ¿o no? No, ¿dónde he enviado entonces? Sí, está bien. ¿Me confirman, por favor, si les ha llegado el instalador al WhatsApp? Es un punto RAR. 92 megas había sido. Hola, hola. No llegó, licenciado, todavía. Pero a ver, revisen su... Sí, qué raro, ¿por qué no estará llegando? Un relojito me salió que no está.
Sí, está subiendo. Ya. Entonces, ¿quién quiere instalar? Le ayudo a instalar y así ustedes el resto pueden ver cómo se instala. Y vamos a hacer igualito que esto. Se puede. Miren. Acá, por ejemplo, miren. Le voy a decir acá, P mayúscula, paréntesis, 0, menor, X mayúscula, menor igual, miren acá está menor igual, 1, todito puede ser. Esto, por ejemplo, yo le puedo decir que me lo calcule. Ah, no, ya lo ha calculado, ¿no? Pero esta partecita se puede hacer. ¿Ha llegado ya? Nada, ¿no? Ya, No, la siguiente clase les... Sí, está subiendo el archivo. Está subiendo. Les voy a hacer un curso de cálculo con Scientific Workplace, ¿ya? Y sería interesante más con R, con R, con lenguaje de programación. Otro mundo es. Con eso ya salen expertos en data science. Científicos de datos van a ser con eso. Ya. Ahí quedaremos la clase, por favor, por hoy día. Entonces, cuando tenemos martes, tenemos, ¿no? Sí, el martes voy a continuar con la materia, pero traten de instalarse el software que les estoy enviando al WhatsApp en sus computadoras. Es para computadora, ¿no? Entonces, esto es un poco, pero no exige mucho, ¿ya? Entonces, este software en una tablet se puede instalar, en una notebook, ¿no? En una, que sea, pero Windows, ¿ya? Que sea Windows. Android no es para Android. Y es libre, inclusive es libre, pueden bajar ustedes de la página. Es un software que ha dejado de ser comerciable, ¿no? Entonces no hay problema de bajarse de la red, ¿no? Véanlo, Machican se llama acá, miren. Help Machican. Esta es la página. Miren. Hay la versión última, pueden bajarse. Link to instalar el programa. Ah, está aquí también. Les enviaré esto más. Control C. Este sí va a enviar rápido. ¿Este ha llegado? Machican. Sí, licenciado. Ya, el otro está viajando. Pero de todos modos, miren, acá pueden hacer en sus computadoras, hagan here y se van a bajar. La versión 6.1, lo que yo les estoy enviando es la 5.5. La versión 6.1 debe ser mejor, no la manejo. Ha cambiado, tiene bastantes. Miren, es un software que en GitHub inclusive está, ¿no? Entendido, historial. Dice, miren, traduzcan, ¿ya? Que antes era paga. Miren, ahora está disponible de manera libre, ¿no? Para Windows. Pero yo les recomiendo, a partir del 30 de junio del 2021, del año pasado, está software libres, ¿no? Es libre, no es con... El que les estoy pasando es con crack. Les voy a enseñar a craquear. Pero si pueden, ahí quedaremos, chicos. La siguiente clase les envío.
Qué raro que no esté llegando. De todos modos, los que desde el principio han pasado clases conmigo y están en la página, en el grupo de WhatsApp, busquen sus históricos, los mensajes históricos, los adjuntos. La segunda clase les he enviado. Vean por febrero, ¿no? En febrero empezaron las clases. La primera semana de febrero, vean, y envié el SB, es un zip, un archivo zipeado. Listo, chicos, nos vemos el martes. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, Lice, Hasta gracias. luego, licenciado.